Muy buenas tardes, con mucho cariño y respeto. Saludo a todos los que están listos para conectarse, sí, a esta señal que ha sido de bendición para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Me da mucho gusto, eres la primera. Gloria a Dios. Georgette, ¿cómo estás, mi hermanita? Un abrazo, gracias a Dios por sus vidas. Dios las bendice grandemente. Me gozo con ustedes de ver que están siempre en las primeras filas para aprender la palabra de Dios. Gloria a Dios. Nadia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué bueno que estás aquí. Dios te bendice mucho. Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos para escuchar la palabra de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Marinita, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué linda la clase que nos diste, gracias a Dios, que Dios te bendiga mucho más. Alabado sea el Señor. Gracias, Georgette, también te mandamos un fuerte abrazo con mucho cariño. Alice, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi hermanita? Muy buenas tardes. Siempre me da gusto saludarte. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Yo también te quiero mucho, Marinita. Bendiciones para todos. Angelita, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y saludarlas. Alabado sea Dios. Me da mucho gusto, Angelita, saludar a todos. Siempre conocer la palabra de Dios es ese alimento que viene del cielo, sí, porque Dios dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios nos ayuda a crecer cada día nos permite madurar, nos permite ir hacia la perfección. Todos estamos en proceso, ¿verdad? Creciendo, madurando, gloria a Dios. Y bueno, en lo que se van conectando mis demás hermanos, les damos un minuto, ¿les parece? Les tengo una buena noticia. Me gusta ser portadora de buenas noticias. Hoy en la mañana salió el resultado del pastor, su prueba PCR, y ya salió negativo al COVID. Gracias a Dios por esa gracia que Dios nos ha concedido. Está completamente sano en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Linda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, mi hermanita. Un abrazo muy fuerte a toda la familia Martínez, como siempre. Entonces, esa es una muy buena noticia. Que Dios es bueno y a Cristo siempre toda la gloria. Aleluya. Sí, Angelita, gloria a Dios, Georgette. Aleluya, Araceli, gloria a Dios. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Bueno, entonces oremos y démosle gracias a Dios por la palabra que tiene Él para nosotros hoy. Amén. Le damos gracias a Dios porque su palabra es el alimento que descendió del cielo por el medio del cual nosotros y cada uno de nosotros crecemos en el conocimiento de Dios, vamos madurando hacia la perfección por esa palabra viva y eficaz que descendió del cielo. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos y bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque Él es el maná que descendió del cielo. Él vino, Señor, para manifestar tu voluntad aquí en la tierra y para que te conozcamos, Padre, como eres, el Dios de amor, el Dios de gracia, el Dios de toda misericordia. Gracias, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo que nos revela tu palabra y nos lleva a toda verdad. Estamos aquí, Señor, en la primera fila para aprender de ti, para llenarnos de ti y para que, siendo oidores y hacedores de tu palabra, podemos comprender y podemos asegurar tu buena voluntad sobre nosotros, agradable y perfecta. Gracias, Padre. Bendice abundantemente este grupo de jóvenes, Señor, a todos y a todos aquellos que se conectan para escuchar más y más de ti, porque tienen hambre,
porque tenemos hambre de conocerte más, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas, para hacer bendición a todo aquel que te necesita, Padre, primeramente nosotros y nuestra familia. Gracias te damos, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Muy buenas tardes. Mi hermano Manuel Cepeda, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias, linda. Gracias igualmente para todos ustedes. Alabado sea Dios. Bueno, el propósito de este grupo de jóvenes y para todos aquellos que ya no somos tan jóvenes, pero sí tenemos un corazón joven para aprender y ser oidores y hacedores de la palabra, no es tanto llenarnos de convicciones ni de mucha información en relación con la palabra de Dios, sino Dios quiere crear en nosotros convicciones, fuertes convicciones que no nos muevan de la roca de nuestra salvación, que es el Señor Jesús. Hola, ¿cómo estás? Ara Torres, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Dios quiere sembrar en cada uno de nosotros convicciones, fuertes convicciones arraigadas en Cristo, que es la palabra de Dios. Lo importante es no tener tantas creencias, lo importante es tener fuertes convicciones en el corazón, discerniendo lo que está bien y lo que está mal, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, porque no todas las cosas provienen de Dios. Entonces, cuando tenemos fuertes convicciones y estamos parados sobre la roca que es Cristo, difícilmente vamos a ser movidos por cualquier influencia, por cualquier viento de doctrina, ¿sí? Difícilmente. ¿Por qué? Porque estamos arraigados y cimentados en la palabra de Dios. Muy bien, es importante saber también que la Biblia, tu Biblia, estos 66 libros que están en nuestra Biblia, están llenas de historias reales que nosotros debemos de conocer para aprender de los aciertos, de los errores, para que cada uno de nosotros veamos qué fue lo que sucedió en esos eventos y cada uno de nosotros sepamos cómo Dios corrigió, guió, bendijo, disciplinó en todos los casos, porque cuando lo consideramos a Él en nuestros caminos, Dios toma control de nuestras vidas. ¿Cómo estás, Mario? Dios te bendice. Muy buenas tardes. Y algo que nos estaba dando Dios hace unos días, que con nosotros y sin nosotros, Dios va a cumplir sus planes y propósitos aquí en la tierra. Lo voy a volver a decir. Con nosotros y sin nosotros, Dios va a cumplir sus planes y propósitos aquí en la tierra. Entonces, qué bueno es estar en los planes de Dios. Esto es maravilloso. Es un honor estar incluidos en los planes de Dios, Él transformando el mundo de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, en Cristo Jesús, por medio de su iglesia, que es el cuerpo de Cristo, manifestando la voluntad del Padre aquí en la tierra. Con mucho gusto, Mario. Bendiciones para toda tu casa. Entonces, vamos a ver qué fue lo que sucedió en Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Y estábamos viendo en las clases pasadas de que Salomón le pidió a Dios que le diera un corazón entendido para que pudiera guiar y gobernar a un gran pueblo, el pueblo de Israel, y Dios se lo concedió y además le dio las cosas que él no había pedido, bendiciones abundantes le dio, porque Dios se agradó con esa oración que Salomón le había pedido.
Habíamos estado viendo también de que los jóvenes, sí, y todos nosotros también debemos de pedirle a Dios, Señor, danos un corazón entendido, ayúdanos a discernir. Discernir significa diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Es importante. Pero Salomón, con toda esa sabiduría que Dios le dio, cometió errores muy grandes, ¿sí? Que provocaron a enojo a Dios, lo provocaron a enojo. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3, y vamos a ver cómo cuando no se puntualizan en nuestro crecimiento espiritual, no se puntualizan o no se enseña el evangelio completo, puede haber en la vida de un creyente, vamos a decirlo así, ignorancia, no porque ellos sean ignorantes, no, sino porque les falta conocimiento en todas las áreas que debemos de estar apercibidos, debemos de estar enterados para saber y discernir qué dice Dios, para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y aquí podemos ver en Primera de Reyes capítulo 3, versículo 3, dice: mas Salomón amó a Jehová, ¿sí? Salomón amó a Jehová. Y dice, andando en los estatutos de su padre David. Solamente, aquí hay algo así como en nuestro idioma coloquial podríamos decir, el pelo en la sopa, ¿sí? Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Los lugares altos, ¿sí? A veces el ser humano piensa que mientras más alto es el lugar donde se sacrifican o se llevan eventos espirituales, más cerca están del cielo. Y la verdad es que no es así. Ustedes pueden observar en nuestro país, por ejemplo, existen unas grandes pirámides en Teotihuacán, otras grandes pirámides allá por Chetumal, allá por Chiapas, por Tabasco, todas esas pirámides que levantó el hombre pensando que así alcanzaba el cielo. Se adoraba en aquel entonces al sol, a la luna, se adoraba a la serpiente, que hoy sabemos que se refiere a la serpiente antigua, hoy sabemos lo que eso significa. Antes no lo sabíamos, no teníamos ese conocimiento, pero es importante saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Entonces Dios dijo de qué manera se tenía que adorar y en qué lugar se tenía que adorar su presencia, ¿sí? Su presencia. Y aquí había una fisura, vamos a decirlo así, una fisura en el conocimiento de Salomón, donde él sacrificaba, ¿sí?, los holocaustos a Dios y quemaba incienso, los cuales representan las oraciones de los santos hacia Dios. Se instituyó como santos apartados para Dios. Entonces dice aquí que Salomón sacrificaba y quemaba incienso en los lugares santos. Esto a la luz de una mente sin conocimiento de la palabra de Dios suena bien, pero no suena bien para Dios, ¿sí? No es lo que Dios quiere que se haga, ¿sí? Dios quiere que se le adore a Él en espíritu y en verdad, y hay muchas escrituras que mencionan que a Dios se le debe de adorar de cierta manera como Él quiere, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y se fue al desierto y Moisés lo guió, ¿se acuerdan? Entonces Dios le dio a Moisés instrucciones precisas del lugar donde se manifestaría su presencia. Entonces le dio instrucciones para hacer un tabernáculo portátil. ¿Por qué portátil?
porque lo armaban y lo desarmaban, lo armaban y lo desarmaban, y se movía ese tabernáculo conforme se movía la presencia de Dios. Si te das cuenta, en un desierto no hay montes, en un desierto todo está plano. Así es como Dios quiere que se le adore a Él, en un lugar llano, en un lugar de esa manera, donde no haya nadie más que su presencia. En todas las palabras que están en la Biblia, en todas sus enseñanzas, hay motivos y hay razones que a veces no comprendemos, pero es más fácil obedecer y después averiguamos, ¿no? Primero Dios dice que lo hagamos de esa manera, lo hacemos de esa manera, y si en un principio no lo entendemos, bueno, Señor, tú me lo irás explicando, pero hoy entiendo que debe de ser así, ¿sí? Hola Priscila, Janet, muy buenas tardes, bienvenidos como siempre. Entonces, aquí tienes a Salomón, que edificaba y sacrificaba y quemaba inciensos en los lugares altos, ¿sí? Bien, dice aquí también, en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 2, dice aquí: hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos, ¿sí? Hubo un tiempo en que el pueblo de Israel empezó a dejar los caminos de Dios, y empezó un tiempo de, pues, desobedecían a Dios, buscaban a los ídolos, se mezclaban con el mundo, con las poblaciones a las que llegaban. Dios decía que no hicieran eso, que no se mezclaran, pero ellos se mezclaban, andaban en sus propios caminos y aprendían las costumbres de los pueblos que Dios dijo que no hicieran. Entonces, cosas que parecían triviales, en realidad espiritualmente tenían mucha trascendencia. Y esto que vivió Salomón trae trascendencia futura en su vida, lo cual hace que peque y haga enojar a Dios. Lo hace enojar, ¿sí? Miren, vamos por favor a Segunda de Reyes, capítulo 23. Segunda de Reyes, capítulo 23. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 13. 23, 13. Y fíjense lo que sucedió aquí. Y aquí se está narrando algo que hizo Salomón incorrectamente. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 13. Asimismo, profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado. ¿Se acuerdan? Salomón edificó casa para Dios, una casa muy hermosa que le hizo a Dios, pero también hizo esto. Dice aquí, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios. Le hizo, ¿sí? Le edificó un templo a un ídolo llamado Astoret, ídolo abominable de los sidonios. A Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Entonces, esa fisura que había ahí en el corazón de Salomón, y después de haberse mezclado, después de haber tenido esposas, ¿sí?, de estas poblaciones paganas, entonces él, por complacer a las esposas, ¿sí?, empezó a construir templos a los dioses paganos, y Dios se enojó. Dios se enojó con él,
¿sí? Se enojó con él. Pero antes de continuar con esto, vayamos a Primera de Reyes capítulo 18. Primera de Reyes capítulo 18. ¿Sí? Vamos a ver, ¿sí?, cómo el diablo, ¿sí?, Satanás, es un imitador de las cosas de Dios. ¿Sí? Primera de Reyes capítulo 18 versículo 1. Como ustedes recordarán, Dios le había dicho, ha dicho en su palabra que el precio del pecado es la muerte. Entonces, para quitar para cubrir el pecado del pueblo de Israel, se tenía que matar, que sacrificar un cordero o un buey. ¿Sí? Este cordero o este buey era la víctima, ¿sí?, inocente, una víctima inocente que tenía que morir para cubrir los pecados de una familia de Israel, y cada quien hacía su holocausto. Entonces, como dice la Escritura, el precio del pecado es la muerte. Entonces se sacrificaba un cordero o un buey, moría, ¿sí? No morían las personas, se sacrificaban este cordero o este buey para que se cubrieran los pecados y satisfacer las demandas de Dios, porque el precio del pecado es la muerte. Si tú te acuerdas, la Escritura dice que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Cordero, ¿sí?, es el Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo Padre Celestial satisfizo sus propias demandas, pero no con un cordero de un animal, sino con la sangre y en la persona de su Hijo Jesús. Él es la ofrenda agradable que no solamente quita el pecado, no solamente lo borra, sino pasamos de muerte a vida. ¿Sí? Esos sacrificios que hacían los israelitas era para cubrir el pecado del pueblo, pero el sacrificio que hizo el Señor Jesús por nosotros no cubrió el pecado, lo borró como si nunca hubiera existido, porque la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, la sangre pura, bendita, inocente del Hijo de Dios, fue derramada en la cruz para borrar nuestros pecados, como si nunca hubieran existido, como si nunca lo hubiéramos hecho. Él es la ofrenda agradable. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero antes de venir el Señor Jesús a la tierra, antes se sacrificaba un buey o un cordero para cubrir los pecados de Israel. ¿Sí? Muy bien. Pero el diablo, que es imitador de las cosas santas de Dios, ¿sí?, él también, y él, no voy a decir también, él imita las cosas de Dios para confundir a las personas, para que las personas piensen que eso viene de Dios. Pero tú que has crecido y que sabes lo que dice la Escritura, ¿sí?, tú sabes la verdad y la verdad te hace libre. Muy bien, pero aquí pasó algo tremendo. Vean en Primera de Reyes capítulo 18. Lo vamos a leer como si viéramos una gran película. Quiero que tú te imagines toda la escena. Sabemos que no es una escena como tal, porque no estamos hablando de actores ni de un libreto, sino estamos hablando, hecho por algún hombre, sino estamos hablando de hechos históricos reales que sucedieron. Pero al momento de estarlos leyendo, tú ve imaginando todos los hechos para que se quede todo eso grabado en tu mente y esto baje a tu corazón y puedas apreciar y aprender el amor de Dios y la enseñanza que Él nos está dejando. Dice Primera de Reyes capítulo 18. ¿Qué tal, Susi? ¿Cómo estás? Eli, ¿qué tal?
Dice así, Primera de Reyes, capítulo 18. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías. Elías era uno de los profetas de Dios. Dios hablaba por medio de sus profetas. Antes no tenían la Biblia como lo tenemos nosotros, gracias a Dios que ahora Dios habla con todos nosotros por medio de su palabra revelada por el Espíritu Santo. Dice así, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué tal ha llovido este año? Fuerte, ¿verdad? Estábamos viendo que Sinaloa se inundó y hubo muchos desastres por causa de una abundancia de agua. En varios estados de nuestra preciosa República Mexicana ha habido problemas por exceso de agua, ¿se acuerdan? Muy bien, pues aquí dice en el versículo 2, dice, fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Cuando la lluvia se detiene, deja de crecer la hierba del campo y los alimentos la tierra deja de producir alimentos, ¿sí? La tierra deja de producir alimentos. Y dice aquí, fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Había dejado de llover y había una gran hambruna en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Acuérdense de ese nombre, Abdías, el mayordomo de Acab, ¿sí? Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Abdías conocía a Dios, tenía un gran respeto y le daba un gran honor, le da un gran lugar de honor a Dios y tenía temor de Él, ¿sí? Tenía temor, mismo que cada uno de nosotros debe de tener. Todos debemos de tener temor de Dios, porque Dios es fuerte, Dios es poderoso, Dios es amor, Dios es toda gracia, Dios es toda misericordia, pero es fuerte y temible. Él es Dios y es tu Padre. Aleluya. Versículo 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, una mujer que destruía, mataba a los profetas de Jehová, Abdías, el mayordomo de Acab, ya vimos que era el mayordomo, tomó a 100 profetas de los que esta mujer Jezabel mataba, tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Cuando no hay nada que comer, cuando hay una gran hambruna y cuando además te andan buscando para matarte, un pan y un vaso con agua es el mejor banquete. Cuando tu vida está protegida, aunque sea metidos en una cueva. Lucy, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Dice en el versículo 5. Dijo pues Acab, Abdías, ¿se acuerdan el mayordomo que protegía a los profetas de Jehová? Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservaremos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Vayan y busquen arroyos. Sí, a ver si donde está el arroyo, pues crece la hierba. Y la hierba le va a dar alimento a nuestros animales para que estos no mueran también. ¿Sí? Versículo 6. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías el mayordomo fue separadamente por otro. Versículo 7. Y yendo Abdías por el camino, Abdías el mayordomo, que tenía temor de Dios, y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, ¿se acuerdan? El profeta de Dios. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo,
¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, porque no era el Dios de Acab, era el Dios de Elías, ¿sí? Acab tenía temor de Dios, lo conocía, había visto grandes cosas que había hecho, pero todavía no era su Dios. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. ¿Para qué buscaba Acab a Elías? Para matarlo, ¿sí? Y lo andaban buscando. Pero quien lo encontró fue Acab, el buen mayordomo de Abdías, el buen mayordomo de Acab, ¿sí? Eso lo permitió Dios. Versículo 11. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo a dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿Sí? Si yo voy y le digo que ya te encontré y venimos aquí y tú ya te fuiste, me va a matar. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Versículo 13. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Versículo 15, ¿vamos bien? ¿Vamos siguiendo la historia? Gloria a Dios, no te la pierdas. Versículo 15, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Qué manera de contestar. Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. ¿Me anda buscando? Pues hoy me mostraré a él, al que lo andaba buscando para matarlo. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Por qué? Porque Elías le decía al pueblo lo que tenía que hacer. Le hablaba de parte de Dios. ¿Sí? Versículo 18. Y él respondió, es decir, Elías respondió a Acab, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Ahí Elías lo desafía y le dice que él no es el que turba a Israel, sino él, o sea, Acab, ¿sí?, que es el que se ha ido en pos de los Baales, el que turba a Israel. Versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal, cuando tú lees Baal se refiere a los profetas de los ídolos, sí, que le sirven a Satanás, ¿es la verdad? Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Esa mujer iba en pos de los verdaderos profetas de Dios y los mataba, ¿sí? Acuérdense que Satanás viene a matar, a robar y a destruir, pero para eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel. Imagínate, ahí están todos los hijos de Israel convocados en un lugar, ¿sí?, en el monte Carmelo, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Ahí está. ¿Cuántos testigos? Aquí cosas grandes van a suceder.
Versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ahí está, el profeta Elías, aquel que dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, vive Jehová, ¿sí?, en cuya presencia estoy, qué maravilla. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Los desafía, ¿sí? Por un lado amaban a Dios, pero por otro lado servían a los Baales. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo no dijo, seguiremos a Jehová nuestro Dios. Dudó, se quedó callado. ¿Te das cuenta? Cuando hay una fisura, ¿sí?, de que no ha sido revelada el evangelio completo, porque alguien no se vaya a ofender. ¿Y qué tal si se van? Miren, hermanos, la verdad nos hace libres. ¿Sí? La verdad nos hace libres. A veces, hermanos preciosos y sinceros, hermanos, hijos de Dios, tienen un corazón dividido. Por un lado aman a Dios, pero por otro lado siguen con sus costumbres de tradición, ¿sí? Siguen con esas costumbres porque no les ha sido enseñado. Y si no les ha sido enseñado, si no les ha sido revelado, no les va a ser demandado. Pero cuando conocemos la verdad nos hace libres. Si tú supieras que en casa tienes una serpiente debajo de la cama, o en un muro enrollada, o tienes un alacrán o una araña altamente venenosa en un muro, en un librero, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿La dejarías ahí? Pues mientras no me la encuentre, pueden decir algunos. Pero un día, ¿qué tal si andas caminando por ahí y te pica? No estarías tranquilo, no estarías tranquila. Tratarías de encontrar ese animal y matarlo para que tus niños y tú estén tranquilos. Hola, Edelita, ¿cómo estás, hijita? Bienvenidos al grupo de jóvenes. Seguramente Santi está escuchando la palabra de Dios. Qué bueno, y Nicole también. Gloria a Dios. Entonces, cuando sabemos que hay peligro, tratamos de sacar lo que es peligroso. Dice Georgette, lo echamos fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Muy bien. Y entonces dice aquí en el versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, id en pos de él. Si los ídolos son sus dioses, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Cómo le ha de haber dolido a Dios ese silencio? Ese silencio le ha de haber dolido a Dios. Versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Pero mira qué revelación nos da Dios. Con uno que resista al adversario, el adversario no se instala en la casa. Con uno que resista. Pero si todos dejan pasar al adversario y no hay quien resista, el adversario se instala en la casa. Y él viene a matar, a robar y a destruir. Hay quien en casa tienen idolillos. Ay, ¿qué tiene? Son me los traje de Sudamérica, me los traje de Europa, me los traje de Teotihuacán,
me los traje no sé de dónde y ahí están. Pero tú no sabes qué trasfondo espiritual tengan. Hay que preguntarle a Dios que revele para sacar al adversario. ¿Sí? Y dice aquí, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Vénsenos pues, ¿sí?, a ellos y a mí, dice el profeta Elías, 2 bueyes, y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos, ¿sí? Aquí van a ofrecer un holocausto y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Aquí el profeta Elías, guiado por Dios, ¿sí? Dios va a mostrarse quién es el verdadero Dios, ¿sí? A Dios con milagros, se le revela con milagros, señales, prodigios, cosas grandes y poderosas. Él es Dios, ¿sí? El verdadero Dios. Y dice, yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Versículo 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Tanto los israelitas como los sacerdotes de los Baales, todos dijeron, bien hecho. Ahí estaban los israelitas, el pueblo de Dios, con un corazón dividido, diciendo también bien hecho. Cuando tienes convicciones, ¿sí?, podrías decir, bueno, pues aunque no caiga fuego del cielo, Jehová es Dios, y es el Dios vivo, y es el Dios verdadero. Cuando tienes convicciones fuertes. Pero cuando se queda callado el pueblo, ¡ay, Señor! Versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlos vosotros primero, pues que sois los más. Ustedes son 450, yo soy uno. Escójanlo ustedes, ¿no? E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, gritaban esos hombres. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Saltaban, brincaban, danzaban, ¿sí?, tratando de que sus dioses respondieran. Versículo 27. Y aconteció el mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en voz alta, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle, ¿sí? ¿Te das cuenta cómo lo trataba el profeta Elías? Versículo 28. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, se lastimaban el cuerpo para derramar sangre, conforme a su costumbre, para chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. ¿Por qué? Porque los ídolos tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. ¿Sí? Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Todos se juntaron ahí alrededor de
de ese lugar que él había puesto, ¿no? Para demostrar quién era el Dios de Israel. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Versículo 31. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Fíjate, ahí Elías estaba sacrificando un holocausto para justificar al pueblo de Israel también, ¿sí? Gloria a Dios. Versículo 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar. Ahí estaba el altar. Y agarró una pala y hizo una zanja alrededor en que cupieran 2 medidas de grano, ¿sí? Una zanja alta. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua. Un cantarito debe de tener como 6 litros más o menos, ¿no? Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto. Mojen las piezas del buey que está partido ahí, ¿sí? Mojen la leña y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. ¿Cuántos sabemos que un trozo de leña mojada no arde? Más no puedes. Y dijo, hacedlo otra vez. Hacerlo la tercera vez. Échenle más agua. Y lo hicieron la tercera vez. Estaba bien empapado de agua. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. ¿Había forma de que esto prendiera con fuego? No había forma. Todo estaba húmedo. Versículo 36. Hola Lore, ¿cómo estás? Buenas tardes. Versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, no gritó, dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Ahí estaba reconociendo la grandeza de Dios sobre Israel. Aquellos que se habían quedado callados, ¿sí? Y Elías dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Señor, reconozco que tú me enviaste a hacer esto y tú estás detrás de todo esto, ¿sí? Versículo 37. Respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo, y los ha de haber señalado, este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¡Qué oración! ¡Aleluya! Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová. ¿De dónde cayó el fuego? Del cielo. Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Lo prendió todo y se lo consumió rápido. La leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Te das cuenta? Qué grande es Dios y qué poderoso. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, esos del corazón dividido, dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Así dice la palabra de Dios. Si lo ves desde el punto de vista espiritual, ¿sí? Acabó Elías con todos esos siervos de Satanás, ¿sí? Espiritualmente hablando, estos siervos los acabó, ¿sí? No podemos permitirnos tener cerca ídolos
cosas espirituales que se establezcan en nuestra casa y que después nuestro corazón esté dividido y después perdamos las batallas. Las batallas se pierden cuando un corazón está dividido, ¿sí? Y dice aquí, versículo 41, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. En otras palabras, cuando Elías, enfrente de todo Israel, ofreció ese holocausto, estaba por instrucción de Dios, por mandato de Dios, ofreciendo un holocausto a favor del pecado de todo Israel. No solamente les estaba mostrando Dios quién era el Dios verdadero, sino también podemos ver la mano misericordiosa de Dios sobre Israel. ¿Sí? Gloria al Señor. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Se acuerdan? Había habido una gran hambruna por causa del pecado de Israel. Pero cuando se pagó con un holocausto, ¿sí? Mandato de Dios, entonces empezó a llegar la lluvia. Cuando reconocieron quién era Dios, empezó a llegar la lluvia. Y dice aquí, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuélvete 7 veces, date 7 vueltas, 7 veces, ¿sí? A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Córrele, porque ahí viene la lluvia que prometió Dios, la bendición cuando nos volvemos a Dios y dejamos de tener un corazón dividido. La bendición de Dios es abundante, ¿sí? Tener ídolos, postrarse ante ídolos, tener un corazón dividido, no te va a ayudar a ganar las batallas. Pero cuando tú decidas y has decidido que solo Dios es el Dios de tu vida, el único que se puede centrar en el trono de tu corazón, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el único Dios al único Dios servimos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, porque Él es Dios. Él creó los cielos, la tierra y todo lo que hay. Cuando lo reconocemos, realmente puedes librar cualquier batalla. Si estás en una adicción, si estás pasando por un problema de salud, cualquier situación, viene la bendición grande cuando nos rendimos a Dios, ¿sí? Cuando no tenemos un corazón dividido, ¿sí? Y dice aquí, versículo 45, y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Sí? Vamos a ver la próxima clase. Sí, vamos a ver la próxima clase cómo Salomón llegó a tener un corazón dividido por causa, ¿sí?, de haber desobedecido a Dios cuando él le había pedido a Dios que le diera un corazón entendido. Pero cuando empezamos a decir, ay, pero si hago esto, Dios no se enoja. Ay, pues ¿qué va a pasar? Ay, no pasa nada. Ay, Dios es bueno. Y sí, Dios es bueno y para siempre su misericordia, pero es fuerte y es temible.
Y Dios nos ama y no quiere perder a ninguno de sus hijos, ¿sí? Dios nos ama, Dios quiere que andemos en sus caminos para que nos vaya bien y seamos de larga vida aquí en la tierra, ¿sí? Tenemos 2 minutos más. Primera de Reyes capítulo 21. Primera de Reyes capítulo 21. Y vamos a ver algo muy interesante relacionado con estas escrituras. Versículo del 21, 25. No. ¿Saben qué? Mejor lo vemos en la próxima clase. Ok. Primera de Reyes 21. Sí, aquí está. Primera de Reyes, capítulo 21, del 25 al 29. Lo voy a leer rápidamente, ¿sí? Dice así: a la verdad, ninguno fue como Acab, ¿sí? Que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Aquella mujer que mataba a los profetas de Jehová era la que incitaba a Acab a hacer lo malo. Cuidado. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. ¿Por qué? Porque Dios le dijo por medio del profeta cómo moriría, que sus carnes serían comidas por los perros. Entonces él entra en un gran temor y humilla su corazón delante de Dios. Dice aquí en el versículo 28, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, versículo 29, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Sí? Qué importante es caminar a la luz de la palabra de Dios, porque Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero es misericordioso a 1000 generaciones de los que le aman. ¿Sí? Gloria a Dios. La próxima clase vamos a ver con más detenimiento esta profecía que le da Dios a Elías para que se la diga a Acab. Lo vamos a leer completo, ¿sí? Para que quede muy claro y tengamos algo más que aprender. Bueno, pues, ¿qué les parece si le damos gracias a Dios? Y le damos gracias sobre todo porque Él es el Cordero. Él envió al Cordero Santo, el Señor Jesús, a morir por nuestros pecados, ¿sí? En una cruz. Todas las cosas malas que hicimos, el Señor Jesús por amor pagó el precio y derramó su sangre y murió, porque el precio del pecado es la muerte. Él murió como el Cordero inmolado, santo, puro y sin mancha, inocente, por nosotros los culpables. Entonces, gracias a Dios por esa gracia que no merecemos, pero que Dios nos ha concedido por su misericordia. ¿Cómo no amar a aquel que te ha amado de tal manera? ¿Cómo no rendirte a aquel que envió a su Hijo para que tuvieras vida y vida en abundancia? ¿Cómo no dejar todas esas cosas que están estorbando
para que Dios pueda bendecirte como Él anhela abundantemente. ¿Cómo no hacerlo? Entonces, si tú quieres recibir al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, una oración de corazón hace la diferencia. Es recibir el amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Hagamos esa oración. Acompañemos a aquellos que nunca la han hecho, para que ellos comprueben la buena voluntad de Dios y conozcan al Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra. Amén. Entonces, repitan conmigo en voz alta: Padre, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Él es el Cordero Santo, que fue a la cruz a morir por mí. Yo lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Padre, te doy las gracias por esta salvación tan grande que me has concedido. Yo recibo al Señor Jesucristo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona, Padre, mis pecados. Perdóname. Lo siento, perdóname. Me arrepiento. Lléname con tu Espíritu Santo, Padre, y llévame a toda verdad. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias, Padre. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, tú eres hijo de Dios. Tus pecados han sido perdonados. No por mí, claro que no, sino por Dios, el Dios vivo y verdadero. Él es el que perdona pecados, porque Él fue a la cruz a morir para perdonar. Amén. Que Dios los bendiga grandemente, grandemente, más de lo que puedan pedir o esperar, conforme a la multiforme grandeza del amor de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Hola, Pati. Dios les bendice. Mi hermano Alberto Galvez, muy buenas noches a todos. Que Dios los bendiga. Charito, bonita, qué bueno que estás aquí. Gracias a Dios, alabado sea el Señor. Un abrazo fraternal, cariñoso, sincero y respetuoso para cada uno de ustedes. Bendiciones, Janet. Un abrazo a tus papis, otro para ti. Bendiciones, bendiciones. En unos minutitos viene la clase de principios básicos. Sigamos creciendo en el conocimiento de Dios. Bendiciones para todos.